amigas y amigos, y a Sol, que es un encanto, nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo que desde los años 90, cuando las charlas se hacían todavía allí en los jesuitas, ¿no? Y quiero agradecer inmensamente a Sol, primero por invitarme, claro, y todo el equipo aquí de las chicas de EPTA, y también, mira, ahora Sol me ha regalado No saben que están muertos, su último libro, ¿no? Sí, pero eso no. No, hay que divulgarlo, hombre. Además, espera. Vamos a ver, es que no solo me mencionas, como me incluyes fotos y todo en un capítulo, que es página 69, Huellas en la nieve, caso 11. Este es un caso que hicimos juntos, fue el último, un caso extraordinario, muy extraño realmente, como todos, imagino, del libro, que no lo he leído, pero voy a leerlo. Y claro, para mí es un gran honor, ¿no?, que aparezca en un libro de esta señora que es todo un referente, ¿no?, en España y en el mundo ya, ¿por qué no? Claro que sí. Nada. Que aquí se menciona a los amigos, amigas y también amigos, gente que trabaja y desde hace muchos años como tú. Queremos hablar hoy sobre, mira, lleva mucho tiempo, la primera vez creo que más de un año, y yo estaba preguntando a Monse, mi esposa, ¿cuándo fue la última vez que di una charla en directo? Y creo que fue en el UFO World Congress, o algo así, el congreso de Barcelona, en plena pandemia en el año 2020, creo, entrevistas por YouTube, todo eso, el programa Cuarto Milenio, todo lo que queráis. Entonces todavía más importante para mí esta charla. Entonces lo que venimos a hablar de Las Luces de la Muerte. Las Luces es un libro que ya se publicó, ya lo tenéis ahí, ya está atrás, ¿no? Perfecto, está aquí atrás. Este libro lo reeditó Pablo Vergel, nuestro amigo, que es el director de Ediciones Anómalas. El original, digamos, porque ya veréis, este libro es prácticamente un libro nuevo en comparación al primero. Hay cosas del antiguo, yo creo que más del 40% del libro fue cambiado a raíz de actualizaciones que hice, nuevas investigaciones que cambian completamente las investigaciones que tenemos. Mira, y aquí, vamos a ver, que a mí no me gusta tanto, esta portada a mí me asusta un poco, porque es bastante sangrienta, ¿no? La luz de la muerte cuando misterio. Esta fue publicada por EDAF, pero tengo que agradecer al buen amigo y querido amigo Iker Jiménez, que me invitó para su colección en el año 2000, creo que fue en el 2001, para que escribiera un libro a sabiendas de que yo ya llevaba investigando algunos años el tema de estas luces misteriosas y posiblemente, digo, asesinas, pero no sabemos si tienen esa intencionalidad, ¿no? Y entonces le agradezco mucho al amigo Iker, y este libro salió creo en 2003, y fíjate, después de tantos años, sale en 2022, pero como os dije, totalmente cambiado, Vamos aquí quiero enseñar, voy a hablar ahora dejo aquí esto, vamos a ver, aquí, vamos a ver, ahora, lo que quiero comentar es que el fenómeno OVNI, que es muy amplio, incluso comentaba a Sol antes de hablar aquí con vosotros, que el fenómeno OVNI está intrincado en muchos casos íntimamente con el fenómeno paranormal. Muchas veces es muy difícil diferenciarlo, ¿no? Si es posible. Otras veces sí que podemos notar algunos matices. Pero si reculamos un poco en el tiempo, nos metemos en regiones perdidas de América, especialmente América Latina, o África, como hemos estado, vemos que ahí sí que es más difuso esa imbricación entre el fenómeno OVNI y la parapsicología. Y os voy a mencionar un caso que es un caso estrella mío. Digo estrella porque llevé muchos años investigándole, fui varias veces a esta región, de una región de Brasil llamada Araçariguama, un nombre muy indígena, muy tupí-guaraní, y se dio el caso que algunos de vosotros conoceréis, que es el caso de João Prestes Filho, que ocurre el 5 de marzo de 1946, y tuve la oportunidad, la suerte o la dicha de poder hablar con testigos directos de la extraña muerte de este hombre en tiempos tan lejanos,
pero que en aquellos años 90, cuando empecé la investigación, si no me equivoco, fue en el 95, 96, todavía estaban vivos testigos de 80, 90 años. Incluso en 2012, para Cuarto Milenio, cuando hice el reportaje, pude localizar todavía algún testigo de más de 80 años, vivo, casi 90, rozando los 90, y que me aportaron datos muy interesantes. Para resumir la historia, que es muy larga, João Prestes Filho era un campesino. Este hombre era de fechas de carnaval, no le gustaba el carnaval y era una población cercana a São Paulo, a la grande ciudad de São Paulo, pero todavía hoy, aunque esté a 40 y tantos kilómetros de São Paulo, está en un lugar, un valle muy oculto, incluso la carretera pasa un poco lejos, no se ve desde la carretera. Es un lugar aparentemente apacible, a pesar que en los últimos años, como en todo Brasil, la violencia se ha extendido, los narcotraficantes están por todos lados, pero bueno, en aquella época era una zona totalmente rural y montañosa, con vegetación, y ahí es cuando João Prestes viene de pescar y entra en su casa, en su casucha, y ahí se topa con una luz que entra por la ventana de su habitación mientras está cambiando, y este hombre aterrado siente que esa luz invade todo el cuerpo, entra en pánico, sale corriendo disparado hacia el centro de la villa, donde se echa un catre en la casa de su hermana, muy cerca de la plaza y de la iglesia, que yo contaré qué relación tiene ese lugar, con todo el misterio, con la parapsicología también. Y João Prestes tiene a lo largo, no me acuerdo ahora si eran 8, 10, 12 horas, poco a poco él va muriendo, este hombre. Su cuerpo presentaba quemaduras intensas. Algunos de los testigos me dijeron que era como la piel chamuscada de un chancho, de un cerdo, con un soplete, color marrón, tostado, y curiosamente la carne estaba quemada principalmente en las zonas donde no estaba cubierto por la ropa, o sea, donde había cabello no estaba quemado, el rostro sí, donde la barba tampoco, donde llevaba una especie de bermudas, una camisa, y por ahí debajo no estaba quemado, una cosa muy rara. Sin embargo, el resto del cuerpo sí, expuesto, ¿no? Hay testimonios de que, me contó una señora, de que vieron que la carne se le caía, se le desprendía del cuerpo, dejando incluso expuestos algunos huesos. Otros me dijeron que no, que simplemente su cuerpo estaba quemado, tal como os expliqué antes, y que al final este hombre totalmente ya, no sabemos ni siquiera si sentía dolor, porque los tendones estarían quemados. Este hombre fallece a camino de un hospital en Santana do Parnaíba, que era la población más cercana que tenía un hospital, porque aquí era todavía un lugar muy, muy primitivo. Y es así que muere João Prestes. Entonces, durante la investigación que pudimos hacer, para ver si podíamos asociarlo con el fenómeno OVNI, porque ya había investigaciones anteriores de Felipe Machado Carrión, como de este artículo de la revista, para la revista Ständig, de Mítica también, que se publicaba en España. Vamos a poner aquí otra imagen. Esta es una imagen que me hizo expresamente para el libro y para un artículo de Enigmas mi amigo Jamil Villanova de Brasil. Descubro que también que João Prestes, a través de don Virgilio, un señor de 90 y tantos años, que lo vio, estuvo con él hasta pocas horas antes de que falleciera en aquella cama, él contó que João Prestes había visto, meses antes había presenciado boitatás, que le persiguieron en la selva cuando llevaba un grupo de mulas para vender en otra población, eso cruzando sierras con selva muy tupida, muy cerrada. Y esa luz incluso llegó a derribarle, hacía evoluciones alrededor de él, y casi le derribó de su montería, de su mula. Entonces tuvo un ataque, digamos, previo de este tipo de luces. En esta región, eso es lo interesante. Una de las personas que entrevisté,
la hija de Marcolina de Oliveira Incao, la doña Benedita Palma Incao. Ya la entrevisté creo que en el año 2004 por última vez, o un poquito después creo. Ella me habló que su madre, por aquellas mismas fechas en que ocurre esto, en 1946, ella observa una especie de, una luz pequeña que viene por la calle principal, todavía de tierra, que viene acercándose a ella, esa luz se agranda, va agrandándose, y dice que tiene como dos patas, aparecen dos patas para arriba de esa luz también luminosa, y se va moviendo a tumbos por ese camino, por esa calle de tierra. Entonces ella, despavorida, huye se esconde en su casa. Después hay un caso muy interesante, eso ocurre a posteriori en 1954, cuando otro señor, creo que está la foto de él aquí, quería hacer un homenaje a Hermes da Fonseca, deja ver si está aquí él, sí, está aquí. Vamos a ver, Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, un señor que tuvo avistamientos en los años 50 también de ovnis sobre la región, sobre Araçariguama, y él me contó que su suegra en 1954 había visto dos niños pequeños, 5 o 6 años, caminando por las calles de Araçariguama, y esos niños en realidad estaban jugando, era un niño y una niña. Lo que le llamó la atención es que usaban ropitas como de antiguamente, dice él. La niña con un vestido blanquito, muy de estilo antiguo, el niño también con aquellos pantaloncitos antiguos, una especie de ¿cómo se llama? Una mariposa, ¿no? Si dice esas corbatitas, ¿no? Pajarita, no mariposa. Y jugaban también con un juguete de antiguamente, que era, no sé cómo se llamará en España, ni siquiera me acuerdo cómo en Brasil, que era como un palo con un gancho en la punta y una ruedecilla con la que iban empujando. ¿Cómo se llama eso? Aro, con el aro, jugaban. Un juego muy antiguo que ni siquiera ya se jugaba casi, bueno, habría alguien que jugaría en los años 50. Y eso le llamó mucho la atención y fue a preguntar a los niños qué hacían de noche, allí sin que estuvieran los padres, sus abuelos o alguien cuidándoles. Y cuando se va a acercar, esos niños empiezan a caminar y van en dirección a un montículo de ladrillos, se meten ahí y desaparecen, como si se desvanecieran en ese lugar. Algunos dirían, bueno, ¿qué demonios es eso? Pues estamos hablando que todo eso ocurre en un entorno relativamente pequeño, Araçariguama, donde muere João Prestes Filho en 1946. Hay otro caso también, muy interesante, otra cosa que conectaría, ahí sí, muy cercano, porque fue en el mismo día, en el tiempo, la misma noche en que muere João Prestes, varios testigos ven en el cementerio una luz, una esfera luminosa que hace evoluciones o sale de allí, en el mismo cementerio de Araçariguama. Algunos asocian esa luz al alma en pena que de João Prestes, prácticamente recién fallecido, ¿no? En esas circunstancias que os expliqué. También hay otro aspecto también muy interesante, es que en la mina de oro, había una mina de oro aquí en Araçariguama, creo que no hay fotos de la mina de oro, deja ver si la traje, y si no ponemos otra. Mira, esto hasta hace algunos años atrás era todavía, y creo que seguirá así, Araçariguama, la zona rural, es un núcleo pequeño urbano, y esta vegetación, ¿no? Tupida, como habéis visto. Y ahí por ahí, en medio de esos árboles y tal, está la mina de oro de los canadienses, que eran unos canadienses que lo explotaban. Y esa mina creo que era ya de los años 20, 30, y una de las señoras que entrevisté, ¿cuál era aquí? Era la doña Eulalia, que después cuando volví a entrevistarla me dijeron que había fallecido. Fui al cementerio a buscar la tumba de João Prestes y no la encontraba, y me topo con la tumba de doña Eulalia y la foto de ella. Y se me heló la sangre en ese momento, ¿no? Sabiendo que unos años antes había hablado con esta señora y ya no estaba entre nosotros. Y lo más extraño, por favor, ahí, a ver si podéis silenciar el móvil. Bien. Entonces, esto es São Paulo, este es el estado de São Paulo, en el sudeste de Brasil.
Entonces, cuando yo no encontré, la última vez fue en 2012, no encontraba la tumba de Joan Prestes y ya no tenía identificación más, y incluso me dijeron ayer, el nuevo enterrador, me dijo, mira, es posible que ya ni esté el cuerpo de él aquí, o esta tumba haya desaparecido de alguna manera. Entonces yo me acordé que tenía el teléfono del antiguo enterrador que había entrevistado en 96, y intenté, vamos a ver si está vivo, que había visto un ovni en forma de plato, ese sí, el típico ovni en los años 80, sobre el cementerio, y le llamo a este señor y yo le pregunto, mira, estoy buscando la tumba y tal, porque no la encuentro. Entonces me dice, es el número tal. Entonces yo empiezo a mirar alrededor, tal, miro dónde estaba sentado, y era justamente la tumba de Joan Prestes, que casualmente, entre comillas, me había sentado allí porque estaba el operador de cámara grabando, me paré un momento para hacer la llamada justamente. Serendipias, siguen ahí los fenómenos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues en esa mina, que volviendo al tema de la mina de oro, doña Eulalia, esa que estaba enterrada allí, me había contado años antes que ella había visto en la boca de la mina un hombre vestido totalmente de negro, alto, y que de pronto surge de su boca. Ahora es sol, no. Madre mía, hoy día de los móviles. Yo he silenciado los míos, ¿eh? Cógelo. No, bueno, córtalo. Madre mía, vamos a ver. Se lo permitimos porque la organizadora del evento. Venga. Y entonces, este ser o esta entidad que aparece, de pronto lanza de su boca, o de lo que podría ser la boca porque era una figura, una silueta humana, como una lengua de luz verde, verdosa, que se proyecta, ¿no?, aparentemente de su boca, ¿no? Ella salió lógicamente aterrada de este lugar. Y de esta mina surgían los boitatás, que en idioma indígena sería serpiente, lo llamaban serpiente o luces de fuego, en la mitología indígena de aquella región. Y salían esas esferas, como os digo, o a veces como más alargadas, por eso quizá la asociación con serpientes. Vuelvo a repetir entonces que todo esto viene a raíz también de la muerte que sale en este libro, Luces de la muerte de Joan Prestes, y quiero decir con esto de que de alguna manera el fenómeno ovni, ya no entro en cuestión si son extraterrestres o no, si en este caso no puedo afirmar que sea una luz extraterrestre. Yo tengo una teoría también para esas luces, pero aquí no tendremos tiempo de hablar. Vamos a otro caso, porque el tiempo se nos va a echar encima, y tengo aquí todavía muchas cosas. Hay un caso terrorífico, ¿dónde está aquí? Madre mía, iconos grandes. Mira, os pongo solo esta imagen aquí, de momento. No, se fue aquí ya, aquí. Pausa. Imagen terrible. Otro hombre quemado. Pero estamos hablando ya del año 1994. Joan Prestes fue, y aquí tenemos fotos, por lo menos, solo quedaron 2 fotos de él, porque en aquella época, todavía 94, las fotos eran analógicas, y el fotógrafo, que era de la policía, solo le quedaban 3 fotos en el carrete, y pudo sacar esta foto terrible de este hombre, muerto también en circunstancias muy extrañas, en un lugar y un nombre también muy extraño, el Valle del Crepúsculo. El nombre ya indica todo, también es un lugar repleto de leyendas, de tradiciones, de misterios, de otra vez de Mães do Ouro o boitatás. Mãe do Ouro es la misma cosa, digamos, aparentemente, que el boitatá. Es una esfera, en este caso de color oro, y que remite a una leyenda relacionada con una entidad, una ninfa, la del oro, que protege el oro en los ríos, en los caudales de los ríos auríferos. Pues este hombre aparece en estas circunstancias, en el 94, en una casa escondida en medio también de las montañas de este valle, y el cuerpo estaba totalmente, como habéis visto, quemado,
El pelo, curiosamente, estaba, aquí ves que está sin pelo, era un hombre joven, era un hombre de, a ver cuántos años tenía, de 30 años, se llamaba José Marlone Souza, y su pelo se encontraba a una distancia de varios centímetros del cuerpo esparcido por el suelo. Alrededor de él también se puede ver aquí una mancha blanca, una extraña mancha blanca. A unos metros fuera de la casa, de esta choza en realidad, estaban varias gallinas y sus polluelos también muertos, también quemados, y con esa misma mancha de un polvo blanco que la policía se lo llevó, pero creo que ni lo analizaron, y también varios terneros muertos con el mismo polvo alrededor. El lugar es conocido por las apariciones de estas bolas de fuego, justamente en ese año 94, en este caso investigado por dos buenos amigos, Carlos Alberto Machado de Paraná y Edson Boaventura de São Paulo, que llevaron a cabo una investigación para llegar a este lugar remoto. Descubren una serie, descubren todas esas historias de luces en esa misma época del año, y que también este hombre era un asesino que se había refugiado en estas montañas a raíz de que había asesinado a su propio padre en Ceará, a miles de kilómetros de distancia, y encontró un buen refugio en este valle, en el Valle del Crepúsculo. Entonces, también en el pecho de su camiseta aparecía, en la foto no se ve, sí se ve algo, sí, un triángulo negro, como también calcinado, como si le hubieran dejado la impronta, le hubieran dejado la huella quemada también de un triángulo. Creo que se ve ahí. Es que aquí en la proyección no se ve mejor aquí. Este cuerpo fue exhumado y fue llevado a Campinas, a la Universidad de Campinas, donde curiosamente también se llevó a cabo la autopsia de un caso muy conocido, el caso Varginha, caso ocurrido 2 años después, en 96, que fue la supuesta captura por los bomberos de la ciudad esta de Minas Gerais, de Brasil, de 2 o 3 supuestos extraterrestres de una nave, posiblemente también accidentada, y que fueron analizados en esa misma universidad y llevados después para Estados Unidos por aviones de la USAF. Entonces hay extrañas conexiones también con el fenómeno OVNI, el caso de la universidad también, ¿no? Y el caso de estas Mães do Ouro o Boitatás en la zona. Voy a saltar a otro caso por cuestión de tiempo. Es que en el libro son muchísimos casos, tuve que seleccionar apenas algunos. Vamos a ver. Enseñé el pie. Ah, mira, detalle del pie, que era la otra foto. ¿Esa foto real? ¿Cómo? ¿Eso es foto real? Claro. No sé si era una fotocopia, puede ser que sea una fotocopia, por eso se ve, pero sin el tanto color. Vamos a España ahora. Sí, porque hablamos de América Latina, pero España también tiene sus casos. Y vamos a ver, no, vamos a otro hombre quemado, no quemado, pero muerto también con bastantes secuelas. Vamos a ver. Pausa. Aquí. Ese es el caso, la luz mortal de Chinchilla, yo llamo el capítulo libro, de Monte Aragón. Monte Aragón ahora está cerca de Albacete, sí, Albacete. Este joven, que en la época tenía 37 años, sería un poquito después de esa fotografía. Bueno, el caso ocurre en 1965. ¿Y cómo me llega este caso? Lo bueno de este caso, lo curioso, es que este caso es un caso inédito. No se conocía en España y surge otra vez por arte de la serendipia, de la casualidad, de la carambola, como queráis interpretarlo, porque yo estaba con mi querido amigo Javier Pérez Campos, que ya estuvo por aquí muchas veces, que lo conocéis perfectamente. Fíjate, era el principio de que Javi todavía no estaba en Cuarto Milenio, iba a empezar, nos estaba ayudando con trabajos de biblioteca, buscando datos, trabajos de documentación, y entonces me acompañó en varios viajes para ver cómo hacíamos los reportajes,
y en uno de esos viajes coincidimos para hacer otro tema, que era el tema de la pantaruja de Chinchilla de Monte Aragón. Y hablando con uno de los testigos, nos comenta que hubo, sabiendas de que, claro, nosotros del cuarto milenio, tal, de que había un caso allí en la población de una conocida de él que se le había muerto el padre en el año 65 por una luz misteriosa. Vaya. Y ya no teníamos tiempo para hacer ese trabajo, esa investigación, y decidimos volver en otra ocasión, poco tiempo después, yo creo, para investigar este caso. Y lo que ocurre, vamos a ver aquí, esto está, mira, aquí está, la que nos cuenta todo el caso de su padre es Fina Ortega. Su padre era Antonio Ortega García, como vimos en la foto anterior, que en el año de 65 él trabajaba en una alfarería y a las afueras de Chinchilla, por esa carretera, entonces ahora aquí actualmente asfaltada, en aquella época era un camino de tierra, que conducía hasta esa alfarería, no sé, a pocos kilómetros. Él iba en una lambreta y por la carretera, y cuando de madrugada, no sé si serían las 4 de la madrugada, iba muy temprano allí para poner los ladrillos en el horno, cuando ve entre los olivos que se movía de forma sinuosa una esfera luminosa de color rojo. Otra vez hablamos de esferas misteriosas, ¿no? Y esa esfera entonces sale de los olivos y empieza a perseguirle, a acercarse, a agrandarse mucho a su lambreta, y él desesperado acelera hasta que llega rápidamente allí a la alfarería. Él la abre, no había nadie allí, desesperado, y cierra la puerta, siendo que la luz todavía venía atrás de él. Ya no mira más lo que hay, está muy nervioso, y al día siguiente, ya cuando amanece o más tarde, a la hora de la comida, ya regresa a su casa y cuenta lo sucedido a su familia. Ya al regresar ya estaba algo malo. Él decía que sentía flojera, parece que sus piernas no le respondían bien. Al día siguiente intentó ayudar a su hija a las tareas de la escuela, y su vista tenía problemas ya de visión, no discernía bien, no podía leer bien. Empezó a tener una serie de síntomas hasta que al tercer día ya no podía caminar, o sentía dificultad en caminar. Y es cuando lo llevan a urgencias a un hospital de Albacete. En ese momento ya estaríamos viendo a lo largo de 13 días, desde que ocurrió aquello hasta el final, vemos todo el sufrimiento de Antonio Ortega en luchar para salvar su vida, pero al final es aquejado por desde el principio según los médicos o un médico, de una parálisis progresiva ascendente. ¿Eso qué significa? Que desde las piernas, que empezaron a paralizarse, justamente las piernas, a llegar hasta el tórax, el cuerpo se paraliza, tienen que meterle en un pulmón de acero, y él muere dentro de ese pulmón de acero para provocarle, ¿no?, una respiración asistida. Este hombre, vamos a ver, no se sabe si hicieron autopsias, aparentemente no se hicieron autopsias. Él muere en esa circunstancia. Fina nos explica la historia, y claro, lo que ocurre es que en ese momento había una oleada ovni. Ahí vemos otra vez al fenómeno, vamos a ver dónde está. Además en Ellín, allí cerca, creo que conseguí hasta algún periódico. Sí, aquí está algún periódico de la época. Aquí está, mira. Anoche fue visto en Ellín, desde la calle del Aire, una formación de platillos volantes. En el verano del 65, justamente en junio, fue cuando fallece Antonio Ortega. Y yo llegué a hablar con varias personas de allí, de cercanías, también, que contaban ese tipo de aparición. Pero fíjate, lo más curioso es que también en los años 60, ahí no tengo la fecha exacta, yo entrevisto a este joven, este chico, que era ufólogo o es ufólogo, allí en la región, y él me cuenta que él había entrevistado hacía años un hombre que a mediados de los 60, en este cerro,
que es el Cerro San Cristóbal, que está a las afueras de Chinchilla, no muy lejos también del lugar donde murió o donde fue atacado Antonio Ortega, que además, fíjate, la llaman la era del ataúd. Nuevamente estamos hablando de un enclave mágico, nombre que insinúa algún tipo de fenómeno, muerte, algo raro. Un niño de 13 años en aquella época ve a dos seres que salen de dentro de una luz y empiezan a conversar con él. Y él, aterrado, asustado, sale corriendo también en dirección a su casa. Pues ahí sobre una piedra, una enorme piedra que al descubierto, hay una serie de símbolos, hay una serie de símbolos de figuras que recuerdan figuras humanas estilizadas. ¿Qué serían? Chamanes, humanoides. A mí me recuerda un poco los chamanes que fotografié en el Altai, la República de Altai, que es un lugar extraordinario, misteriosísimo, y que es tierra de chamanes. Ahí son de la cuna de los chamanes, en esa región del Altai. Jorge, amigo, te veo ahí al fondo. Qué alegría verte. Beso. Y entonces este lugar es, yo considero otro lugar, otra región, un enclave mágico y que tiene alguna conexión con esas luces, con todo este misterio. Extraterrestres, no sabemos. ¿Qué demonios es esto, no? Vamos para atrás, vamos a otro caso. Vamos a otro caso, también en España, para que no digamos que no existían ese tipo de casos de luces asesinas o luces que no sabemos si son asesinas usando el término humano. Igual fue un encontronazo con esa luz que no sabía lo que es esta luz. A lo mejor esta luz no es inteligente, o sí que lo es, no sabemos. Aquí Paco Gallardo, a derecha, a la izquierda, perdón. José Luis Hermida, muy buenos amigos también. José Luis escribió un libro con Marta Envid, que María José me contó que estuvo hace unos días aquí, no lo sabía, y que gracias a él pude rastrear, porque encontré un articulito, no me acuerdo si era en Stendic, en qué revista ufológica antigua, pero nada, un suelto, pequeñito, que decía que una mujer en año 75, a ver si fue 75, sí, verano del 75, Rosal de la Frontera, había sido víctima también, ya no de una luz, sino de un objeto mucho más grande. Y entonces pedía que a estos buenos amigos, a Gallardo y Hermida, que por favor, que hicieran una avanzadilla y me buscaran testigos de la época, y dieron incluso con la hija de la testigo que ya había fallecido, que había sufrido, padecido, no murió afortunadamente, pero sí fue víctima, ¿no?, de estas luces. Esta señora no tiene nada que ver con el caso, pero ella también fue testigo de avistamientos de ovnis en tiempos más recientes, no me acuerdo si era año 90, aquí con forma más grande, se veía como un ingenio volador, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Rosal de la Frontera, Andalucía, en ese verano de 75? Era Julia Núñez, que era la madre de familia, y sus 3 hijos, entre ellas estaba Isabel Pérez Núñez, con 11 años, que fue, ahora veremos una foto de ella, que fue la chica ya adulta que localizaron mis buenos amigos, y que un niño de 3 años, el hermanito de ella de 3 años, y otro niño, también otro hermanito de 6 años, que estaban presentes cuando estaban jugando fuera, la madre estaba preparando la comida, los niños jugando, la hermanita se acerca cuando escucha los gritos del pequeño, y el pequeño grita algo y ahí se asoman por la ventana o se acercan a la puerta y observan una bola que desciende del cielo azulada, una bola grande, ahí sí de grandes dimensiones, no sé si 15, 10, 20 metros, no sabemos precisar, y esta mujer aterrada mira aquello, corre rápidamente para recoger al niño que estaba jugando, de 3 añitos, y los mete todos en casa. Entonces desde la ventana todavía siguen viendo esta esfera luminosa que hace algunas evoluciones en la zona y después se marcha. Lo curioso es que ella acude también a la Guardia Civil para dar parte de lo sucedido. Acuden aparentemente estos policías, toman nota, debe haber en algún lugar, si es que existe todavía la Guardia Civil, algún archivo, esta información sobre este caso,
Pero lo extraño es que poco después la madre empieza a padecer de la vista, les cuece la vista a todos ellos, a los 3 niños y a la madre les cuece mucho la vista, al pequeñín de 3 años especialmente les cuece más, todavía la madre le pone manzanilla en la vista, y la madre sí que queda, según nos contó después Isabel Pérez Núñez, la niña que tenía entonces 11 años, cuenta que la madre queda con secuelas de por vida en la visión, tiene pérdida parcial de la visión. A ver si ponerla aquí. Vamos a ver. Un segundito. Esta es Isabel Pérez Núñez, la niña tenía 11 años. Ella nos refrenda toda la historia, una persona normal, nunca creo que la habían entrevistado allí. Y me refrenda toda esa historia, su madre ya fallecida, y me dice eso, que pide una pérdida parcial de la vista. Ocurre también en el caso de Ortega, de Antonio Ortega. Recordaros que también él empieza a perder la vista al principio, cuando va a leer los trabajos de la niña, de su hija. Entonces, este caso ocurre aquí en España. Atención, aquí, mira, ¿puedo? Mira, a ver, ahí está. Y entonces que veamos que no es privilegio de América Latina este tipo de casos. Seguramente hay más que ni siquiera fueron descubiertos, o nadie lo va a comentar porque no tienen ganas, no tienen interés, o que casualmente, entre comillas, ¿no? Nos van surgiendo estos casos, van apareciendo, ¿no? A medida que vayamos investigando, ¿no? Hay otra cuestión ahí, investigar los de la providencia, como dice nuestro querido amigo JJ Benítez, el gran maestro, ¿no? Que él sabe mucho de esto, muchísimo, ¿no? Y bueno, vamos a otro caso. Vamos a ver si hay aquí otro. Chinchilla. Mira, vamos, lo que quiero comentar bueno, todavía hablaremos unos minutos, sí. Porque prefiero que me hagáis preguntas. Vamos a ver. Este es el último libro que salió, el Luces de la Muerte, salió reeditado, como os digo, si tenéis el antiguo, prácticamente casi no tiene nada que ver con el actual de Luces de la Muerte, porque como os comenté, añadí más investigaciones personales del caso de Joan Prestes. No sé si me estabais escuchando, yo creo que no estaba muy cerca del micrófono, ¿sí? Ah, bueno, menos mal. Estaba ahí, temía que no. Y entonces, claro, fue incluyendo un montón de casos, realmente está bastante más abultado que la edición original. Lo que pasa es que eso sale en abril el libro, y lo curioso es que en abril, y eso lo menciono en mi último libro que sale en noviembre, que es Expedientes Omnis del siglo XXI, desde los informes militares secretos hasta las revelaciones del Pentágono, abarcando un periodo que va de 2022 hasta el año 2000, en retrospectiva. Y lo que comento en este libro, ya hablo que en abril del año pasado, justo cuando sale la nueva edición de Luces de la Muerte, otra casualidad, un tal doctor Christopher Green, que había trabajado para el Pentágono en el famoso programa de la ATIP, una de estas siglas ahí americanas que se inventan, que era una comisión investigadora del fenómeno OVNI, ahora ellos llaman WAPS, otro eufemismo. Este doctor confiesa que él había investigado, creo que entre 2008 y 2012, contratado por el Pentágono para investigar casos de efectos físicos sobre seres humanos de estos ovnis, de estos WAPs. Y lo curioso es que él atiende a docenas de militares incluso que habían sufrido secuelas, habían sufrido heridas, habían sufrido perturbaciones mentales a raíz de encuentros con ovnis. Incluso habla de muertes. Y lo más curioso que al final, él revela algún trabajo que publicó en revistas del Pentágono, que habían sido desclasificadas recientemente, y en esta revista, en su bibliografía, incluso él menciona casos de Brasil, de Guatemala también, que yo había investigado, de Brasil, que de Argentina, que yo también había investigado,
ya años antes. Mencionaba el caso de Fuerte Itaipú, del año 57. El caso de la Operación Plato, que aquí no hablamos, que aparece aquí también, de personas muertas y heridas entre 77 y 78 en la Amazonía brasileña. Entonces yo dije, vaya, fíjate que ahora parece que los de Estados Unidos despiertan, ya habían despertado, ahora confiesan que han investigado esto y que no es cosa de locos como nosotros, entre comillas, de un par de locos, como gente como Antonio Rivera, como Javier Sierra, como Iker Jiménez, un montón de investigadores que llevamos años. En este caso yo llevo investigando luces de este tipo desde 93 por lo menos. Es solo ese tipo. Antes de eso ya había investigado otro tipo de fenómenos ovnis. Entonces vamos a ver, ahora nos da la razón, ¿no? El Pentágono o gente que había trabajado para el Pentágono. Bueno, me alegro, pero ellos no, para mí, vamos a ver, a mí está muy bien, porque eso públicamente va muy bien, pero a mí no tiene nadie que convencerme, no va a ser la NASA, no va a ser el Pentágono que me va a convencer de algo porque ellos han investigado allá en Estados Unidos. Pues no, pues ya han investigado antes, amigos han investigado antes y ya sabemos que esto existe. Ahora se refuerza así, somos un poco menos locos, claro, que para la opinión pública, ¿no? Algunos creerán todavía que estamos chiflados, pero me da igual, me da a altura de campeonato, me da exactamente igual. Y otra cosa interesante es que también a raíz de todo esto, de la gran farsa, quería hablar atención, no llega a ser una desclasificación, los famosos informes o el informe del Pentágono del 25 de junio, si no me equivoco, de 2021 o 22, ahora se me escapa. 22, sí, fue 22, que ya el tiempo 22. Pues ese informe, muy escuetito, una cosa, 8 paginitas, 9 paginitas, afirma también, da razón, digamos, se abre la posibilidad de que estos UAP sean un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, curiosamente, en el último gran informe que se cierra en 1969, que vosotros ya habéis oído hablar, el libro azul, Blue Book, justamente se dice lo contrario, dice, que no se ve, que sí que existe algo, pero no ve motivos para alarmar a la seguridad aérea de Estados Unidos o el espacio aéreo de Estados Unidos en aquella época. Ahora sí. Lo que quiero decir es, básicamente, así como otros compañeros, como Giuseppe Guijarro, Miguel Pedrero, grandes investigadores, es que todo esto tiene una intención más que oculta. Yo diría, tan oculta no lo veo yo lo veo muy transparente, de que se ha militarizado la ufología. Ahora se sigue usando, como siempre, el fenómeno ovni como cortina de humo para esconder todas las intenciones bélicas de Estados Unidos que en relación a la nueva geopolítica. Está aquí Mercedes Pullman, una gran investigadora que admiro y que respeto mucho, que ha investigado también el tema mucho en Ucrania, por supuesto, y en el libro hablo también de un caso de Ucrania que es una fake news surgida el año pasado, justamente al principio de la guerra, de que los ovnis estaban ayudando a Ucrania a combatir a los rusos, a destruir tanques rusos. Hombre, un poquito de investigación que hicimos, por encima vimos que eso no era verdad. Por más que creamos en el fenómeno ovni, pero no de forma piadosa, ¿no? De hecho, es un tipo de propaganda, lo menciono en mi canal de YouTube, que ahora está un poco parado, pero a ver si lo retomo. Y comentaba de que este fenómeno, digamos, ese tipo de empleo de apariciones misteriosas, divinas, celestiales, los ovnis convertidos en arautos, digamos, del más allá o de la espiritualidad, pues ya es muy antiguo. Ya comentaba el caso de la batalla, creo que de Euriquis, si no me equivoco, 1100 y algo, en que los portugueses, el rey Don Enrique de Portugal va a combatir a los moros, y entonces él recibe una luz, aparece una cruz luminosa en el cielo, y escucha la voz diciendo que ellos van a ganar la batalla al día siguiente, y así es, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de propaganda de guerra es muy antigua, estamos hablando de más de 1000 años, casi 1000 años, ¿no? Y eso no ha cambiado a lo largo del tiempo. Con eso quiero decir que todo lo que digan de Estados Unidos, no lo creáis,
Están el tema de los globos, bueno, eso patético, los globos chinos, otra, bueno, mira, Mercedes se está riendo con toda razón, es para reírse. Varios compañeros lo han dicho, o sea, que muchos compañeros serios lo han comentado, y bueno, que sospechéis siempre de lo que venga de cualquier gran nación, no digo solo Estados Unidos, o que sea también de Rusia, que sea de Canadá, que sea de Francia. Cuando Francia no tanto, porque tiene una comisión ahí un poco, el GEPAN, que es muy interesante, el GEPAN, pero esas grandes potencias buscan siempre usar el fenómeno OVNI para eso. Y ahora lo están usando también diciendo que son malos. Bueno, yo puedo decir que son malos, pero no todos. No todos los OVNIs son malos, ¿no? No todos van a matar, pero en este caso les viene muy bien que maten los OVNIs, que sean peligrosos, para sus fines militaristas, para incrementar la industria armamentística, que estamos viendo un crecimiento brutal ahora mismo en todo el planeta. Y eso sí que hay que tener miedo, y no tanto a estos casos, que son muy poquitos, por suerte, igual hay más. Yo diría que viendo aquella estepa o la tundra siberiana, yo digo, aquí en Rusia, en todos esos antiguos territorios rusos, debe haber de todo. Lo que pasa es que no hay investigadores, ¿cómo va? O hay muy poquitos para un territorio tan amplio, como Brasil, la Amazonía, lo mismo. Yo considero que Siberia, la Amazonía son los territorios incógnitos en que debe haber ocurrido de todo. Soy la primera en preguntar. Escúchame, ¿tú no has pensado que todas esas quemaduras y todo pueden ser los rayos globulares o plasmoides? En muchos casos no. Vamos a ver, claro que lo he investigado, por supuesto, ¿no? El tema de los rayos globulares. El problema es que hay un comportamiento inteligente en algunos de esos casos. Te digo, solo aquí no está en este libro, está en otro libro mío que yo creo que ya está agotado, que es Un viaje mágico por los misterios de América. En Goiás, en Brasil, me encuentro un caso de una señora que ve una esfera voladora muy pequeña, a lo mejor de 5 centímetros, un poquito más, en un lugar remoto. Esto te hablo del corazón de Brasil, cerca de Mato Grosso. Y esa luz vino bajó de la sierra, se metió por la puerta de su casa. Son esas puertas de casas de pueblo que se abren arriba y abajo, ¿no? Entonces la parte de arriba estaba abierta, la luz se mete, entra en la cocina, parece que se para ahí, ella estaba en la habitación, tumbada, y de pronto entra por la puerta de la habitación, se para delante de ella y se queda ahí como acechando, como mirando, se queda estática. Ella aterrada, no hace nada, y la luz vuelve, sale y hace el mismo trayecto. O sea, por eso me refiero, tiene un comportamiento inteligente. Persigue personas durante varios kilómetros, como fue en el caso de Ortega, ¿no? Que le persiguió por la carretera. Entonces, claro, es difícil. En estos casos, te estoy hablando de caso de Joan Prestes, por ejemplo, podría ser, a lo mejor, podría ser, pero claro, ahí yo lo hablé, no entré en detalles, el cuerpo de él está quemado por dentro, no presentaba aparentemente los signos, con la poca información, bueno, teníamos alguna información, signos de los típicas, son como unas marcas radiales que aparecen en las manos, en los pies, provocados por rayos, ¿no? Entonces es como si el cuerpo hubiera sido quemado por microondas. Es que no conté el caso de Sines en Portugal, reciente, otro caso de otro hombre quemado, que aparece quemado totalmente por dentro. Entonces, y el médico, el forense que entrevisté me dijo, mira, es que parece que hubo una emisión de microondas, como en el caso de Joan Prestes, que en el caso de él, las partes que de células muertas, que la ropa, ¿no? Tejidos muertos, el pelo, el bigote, los microondas no actúan sobre células que contengan agua, ¿no? Entonces ahí que interaccionan y queman. Entonces parece que hay un fenómeno distinto, una emisión de microondas provocadas por algún objeto. No sé qué demonios es eso. Ya tengo mis teorías, pero sería muy largo explicar. Pero hay alguna fuerza inteligente, por lo menos en estos casos. No digo que no haya casos que hay. Yo estuve hablando con gente que fue alcanzada por rayos, experiencias tremendas, terribles que me contaron. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Pues siempre que tengo la oportunidad de tener delante a un investigador como tú, con ese bagaje en kilómetros y en años, siempre me gusta tirar un poco más a la forma más personal. ¿Y has vivido en primera persona algún caso, bueno, quiero decir, no solo que sí has vivido, sino de todos los que hayas vivido, cuál es el que más te ha impactado, que hayas visto? Esto se escapa de la lógica y es importante.
Mira, hay varios, tuve varios, y no solo avistamientos ovnis, como los he fotografiado. Me acuerdo uno en el año 97, 98, salió publicado en las fotos, en Año Cero, nuestro querido amigo Enrique de Vicente, que nos publicó. Era un caso en Paraíba, en Brasil también, pero tengo casos de avistamientos en Argentina, interesantes en el norte, a Luz Mala, ya os comentaré un día. Y solo así rápidamente, mira, el cuento que allí era un pueblo, Guarabira, en que se veían hasta docenas de ovnis, hasta 30 ovnis llegaron a verse en un solo día. Yo en un par de horas llegué a ver 1, 2, 3, 4, a ver cuánto eran, 4, creo que 4 ovnis en una noche. Y durante el día llegué a fotografiar un puro volador, en forma de cilindro blanco, con un teleobjetivo no muy largo, que en época eran fotos digitales, analógicas todavía. Si tuviera una cámara de las de hoy sería fantástico, con un buen zoom hubiera fotografiado bien de cerca estos ovnis. Y era un lugar que, bueno, ¿cómo puede aparecer un lugar pequeño, cerca de la costa de Paraíba, tantos objetos? Además, yo hablé con el aeropuerto de João Pessoa, la capital del estado, me dijeron que nada, que ellos no tenían información de apariciones de tantos objetos en aquella región, y además había un montón de vídeos grabados por un chico de allí, un investigador, que tenía una buena cámara y grabó objetos que cambiaban incluso de forma, cambiaban de forma triangular a forma esférica, adquirían varias formas, estos cilíndricos también se convertían, se acortaban, una cosa así muy, metamorfosis muy alucinantes. Hubo ataques de chupacabras en aquella época, en ese lugar, en esa localidad, pena que no me quedé más días, pero me encantó aquello y vi triángulos voladores también, los famosos triángulos, volando a baja altura, yo calculé con unos 30 metros de cada lado, con una luz en la punta y otra en el otro vértice, y saltaba, yo creo, o saltaba o se apagaba aquí y se encendía abajo, o esa luz saltaba, no sé, yo diría que se apagaría, se encendía otra y se desplazaba lentamente a corta altura sin ningún ruido. Y curiosamente, lo que más me llamó la atención de todo esto es que a eso de las 10 y pico de la noche, habíamos llegado allí sobre las 10, yo vi como unos destellos como de flashes en el cielo entre las constelaciones, muy lejos, como si fueran satélites, pero no eran satélites porque estallaban y se apagaban. Y le pregunto a los chicos, ¿y qué es esto? Pues cada vez que van a aparecer los ovnis, 15 minutos, media hora antes, aparecen estos destellos en el cielo. Yo soy observador actual, rutinario casi del cielo, siempre estoy mirando el cielo, aunque en Madrid tengamos buen cielo, pero veo las estrellas, tengo mi telescopio. Yo confieso que durante años nunca había visto ese tipo de fenómeno así de esa manera. Y eso me impresionó, yo digo que me impresionó. Y bueno, esta es una de las veces que lo vi. Gracias por la pregunta, amigo. ¿Qué opinas del ovni de Roswell? Hombre, aquí yo creo que en España la persona que más sabe posiblemente sea el gran Javier Sierra, querido amigo, que me prologó también el expediente ovni del siglo XXI. Javi, es increíble que estuvo allí, y si Javi lo dice, porque algo hay. Además, Javier, no solo eso, grabó también un documental maravilloso allí, increíble. Él tuvo la oportunidad de hablar con gente. Yo también hablé con Jesse Marcel Jr., lo entrevisté en el año 96, creo, en un congreso en Brasil. Estuve con él, le hice algunas preguntas. Era el hijo de Jesse Marcel, que fue aquel famoso oficial que enseña, que aparece en la portada del periódico enseñando como una especie de papel, material metálico, ¿no? Como si fuera papel albal, aluminio, ¿no? Pues el hijo de él vio láminas con jeroglíficos, aparentemente con figuras jeroglíficas. Yo hablé con él y él, no sé, me dijo que sí, que dio explicaciones como en tantas otras entrevistas que él concedió, ¿no? Pero Javier Sierra, si dice que él investigó seriamente y tal el tema, algo tiene que haber, por supuesto. Algo allí cayó y lo escondieron. Pero no solo allí, hubo una oleada mundial que también pude investigar en Costa Rica en esas mismas fechas, en Brasil y en Argentina. Recogí también muchos recortes de prensa o material de prensa en hemerotecas, que en esas fechas hubo una oleada, no solo en Estados Unidos, no fue privilegio de allí, fue en varios países de América Latina y posiblemente el resto del mundo. Gracias, Pierre, por la pregunta. Por favor, atrévanse, estamos aquí para... Ahí el compañero.
pregunta también, Alito, si quieres. Hola, Pablo. Hola, Sí, amigo. hubo un apunte, un caso de las Urdes también que algo parecido que le pasó, que fue, no sé, a finales del XIX, primero del XX, que fue por la comarca de Cambroncino, o el pueblo de Cambroncino. Algo parecido a lo de también el caso de estos casos de Brasil. Exactamente, por eso muy bien recordado. Además está al final, hay un listado que también amplié de casos más cortitos, voy contando, ¿no? Un listado cronológico desde, fíjate, y que debe haber antes, seguro, 1873 en Australia, no solo muertes, casos también de efectos físicos, ¿no? El caso de 1917, fíjate, época de aparición, en ese año que hubo las apariciones de Fátima, otra cosa también muy extraña, ¿no? El 21 de octubre, en Azurdes, la luz de Ribera Oveja, que también es tremenda. Después, una niña muere en Azurdes, no sé si era creo que de Cambroncino, ¿no? Deja ver, de Ladrillar, mira, la población de Ladrillar, 1907, ¿no? Vivió bajo pánico observando un extraño ser rodeado de bolas de fuego voladoras. Fíjate, ahora me estoy acordando de aquel ser de la mina de oro de Araçariguama, ¿no? En que soltaba ahí una lengua de fuego verde. Eso debe ser tremendo, ¿no? Eso para dibujar. Nuestro amigo Jadoga, voy a comentarle a ver si puede ilustrar esta criatura, ¿no? O esta entidad. Y estas bolas, y este humanoide que a veces volaba, se encaró con Isaac Gutiérrez del Consejo de Cabeza, Gutiérrez, y era semejante a un pajarraco negro y grande. 2 días después de producirse el encuentro, la niña María Encarnación Martín fallecía víctima de una enfermedad desconocida que se asoció al extraño ente. Esto viene de lejos, realmente en esas épocas. Y hay como digo, un listado aquí actualizado hasta el año, vamos a ver, 2014, nuevos ataques a Amazonía brasileña, en 2014 con indígenas heridos. O sea, que hace nada teníamos ataques. Y en Perú también, y en Perú. En Perú fue un poquito antes, mira, 2018 sí, en la misma época, y 2014 en San Juan y San José y Yarinacocha, región de Pucallpa. Eso es una región muy importante. Y aquí hubo una serie de ataques tremendos que incluso la Fuerza Aérea Peruana, la FAP, estuvo investigando. Y que curiosamente es zona de selva también. Claro, zona de selva. Regiones selváticas, estas luces, estos objetos atacan ahí, ¿no? Es un lugar más recónditos, ¿no? Como queriendo ocultarse, como queriendo pasar desapercibido, no sé, algo así. Mira, a mí me parece muy interesante la teoría, por ejemplo, de Caravaca, y de otros también similares, ¿no? Bueno, Jacques Vallée, de gran Jacques Vallée, que también va por esos campos de algo más sinuosos, ¿no? Más extraños. Yo creo que sí, porque vamos a ver, yo creo que hay un fenómeno externo. Eso siempre está clarísimo para mí. Y que la mente humana interactúe, ¿no? De alguna manera con esa fuerza externa, con ese agente exterior, es lógico. Ignacio de Arnaud, también, que para mí es un maestro, habla del famoso teatro cósmico, ¿no? Como otros compañeros. Él habla de la teoría de la elusividad, que va muy de acuerdo con esto, de que esto no se quiere mostrar totalmente, que siempre se eluden algo, ¿no? Se esconden, procuran camuflarse, ¿no? Pues yo creo que sí, que puede haber otras explicaciones, aunque para mí la hipótesis extraterrestre sigue siendo fundamental. Pero extraterrestre es muy amplio, extraterrestre puede ser de otras dimensiones, con eso ya vamos más allá de algo material, de algo material, de algo que se desplaza aquí en nuestro universo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar, para mí fue una de las entrevistas más emocionantes, junto con Montserrat Serra, con Juan Antonio Sanz, querido amigo, también que sirvió de intérprete, a Alexander Kazantsev, algunos dirían, que es el padre de la moderna arqueología allí a las afueras, en Sudacha, a las afueras de Moscú. Y este hombre, muy sabio, que fue el padre de la famosa teoría de que en Tunguska, en 1908, no estalló en el aire un meteorito, un pedazo de hielo espacial, él decía que aquello era una nave extraterrestre que había explotado sobre la taiga rusa, ¿no? Y entonces él decía lo siguiente, que él a lo largo del tiempo fue recapacitando, él creía en aquella época, años 50, cuando teorizaba, que eran los marcianos, una nave marciana, pero es muy lógico, por aquella época lo que estaba en boga era el que los extraterrestres venían de Marte, ¿no?
Y él dijo, no, yo sigo estudiando y yo creo que estos fenómenos están relacionados con la teoría de las supercuerdas y que existen 14 universos paralelos y que estos ovnis vienen de alguno o de algunos de estos universos paralelos. Sabio hombre que ya a los 90 años fue capaz de rectificar y ampliar su visión, ¿no? Cambiar sus teorías, con lo cual no desmerece que todos aquellos que investigaron al principio y cuando se reían, ¿no? Se ríen todavía, mira aquellos que hablaban que eran marcianitos. Bueno, es lo que había en su época, era lo más avanzado. Para eso tenemos, exacto, tenían que dar una explicación en su momento. Ahora tenemos otras, podemos ampliarlas. Para mí seguirán siendo extraterrestres, serán siendo alienígenas, serán siendo de otro, serán extra, de más allá, de algún lugar más allá. Y ahí está, si son de otro planeta no lo sé, físico, si son otra dimensión, que pueden ser espíritus, ¿por qué no? Estamos hablando, sí, Sol, que pueden ser entidades espirituales. Y ahora tenemos teorías muy buenas como las del chamanismo y la ufología que están practicando nuestros amigos argentinos. Néstor Berlanda, por ejemplo, ¿no? Diego Viegas, que también Pablo Vergel ha sacado un libro de él ahora por Ediciones Anómalas, muy interesante, Los espíritus del aire, creo. Yo creo que en la ufología hay espacio para todas las teorías, para todos también, sin que nos peleemos, tanto como algunos ven por ahí.